Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Bienvenidos a nuestro estudio de hoy. Hoy estaremos compartiendo nuevamente en el tema Perfeccionando la santidad en el temor de Dios y continuaremos viendo estos dos versículos o basándonos en estos dos versículos, 2 Corintios 7:1 y 2 Corintios 7:10. El propósito de Dios es que nosotros vivamos una vida de santidad y para esto necesitamos contemplar los principios que en su palabra Él nos ha dejado. Así es que vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que nos guíe. Padre, queremos agradecerte por esta oportunidad que nos das de meditar en tu palabra y rogarte, Señor, que seas tú quien a través de ella alienta nuestros corazones a buscar esa vida de santidad. Guíanos hoy, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos de regreso en nuestro estudio de hoy y vamos a leer nuevamente en 2 Corintios capítulo 7, versículo 1, lo siguiente. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Habíamos hablado anteriormente de que estas promesas las encontramos en los versículos anteriores. Dios dice, y yo seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Esas promesas maravillosas de Dios, de ser nuestro Padre, de estar siempre con nosotros, es algo que Él anhela que nosotros apropiemos. Y estas promesas son las que deben llevar nuestros corazones a darnos cuenta del privilegio que tenemos de poder vivir en comunión con nuestro mismo Dios. Ahora, hemos visto que esta segunda epístola es el resultado del informe que Tito ha traído al apóstol Pablo. Él había escrito la primera epístola a los Corintios y como respuesta a esa primera epístola, estos creyentes han reaccionado, han analizado ciertas cosas que Dios por medio del Espíritu les ha mostrado y han abandonado el pecado deliberado. Ahora que el apóstol Pablo está escribiendo, él insiste en esa necesidad de buscar una vida limpia, de permanecer en ello y dejar que sea el Señor por medio de su palabra el que nos lleva hacia su voluntad. Los creyentes en Corinto habían comprendido el camino, habiendo sido instruidos por Dios a través del apóstol Pablo durante 2 años y medio, esto lo encontramos en Hechos 18, ellos habían puesto su fe en Jesucristo y sus pecados habían sido lavados por la sangre de nuestro Señor. Es algo que nosotros encontramos en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Juan capítulo 13 y veamos acá en el versículo 10 cómo el Señor Jesús se refiere a esto. Juan capítulo 13, en el versículo 10, el Señor les dice a sus discípulos, Jesús les dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. El pasaje nos enseña que él dijo no todos porque se refería a Judas, quien sus pecados no habían sido lavados. Él estaba ahí por una razón distinta, no porque Jesús era el Señor de su vida. Este pasaje nos hace una clara referencia a que cuando venimos a Cristo, Él lava nuestros pecados, pero que necesitamos constantemente lavar nuestros pies, es decir, en ese caminar que tenemos sobre la tierra. Nuevamente necesitamos que el Señor limpie nuestro pecado, no para salvación, esa la tenemos en Cristo cuando venimos a Él, sino para que la comunión con el Señor no se interrumpa. Y entonces Él pueda guiarnos a través de su Espíritu, que Cristo sea formado en nosotros y nosotros podamos crecer, perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Así es que estos creyentes en Corinto habían conocido a Cristo, habían salido de los pecados evidentes, pero ahora empezaban a vivir en la carne, estaban tolerando el pecado, estaban buscando cada uno su beneficio y su propia exaltación. Es por esto que el apóstol Pablo les exhorta a no confundirse, a entender que deben buscar esa limpieza constante,
Regresemos a 2 Corintios y leamos nuevamente el versículo 1 del capítulo 7. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hemos hablado que esa palabra perfeccionando significa llenando más, es decir, continuando esa llenura o continuar llenando esa santidad. Es decir, que sigamos creciendo, que sigamos avanzando. Es cuando el creyente lo está haciendo que Dios le llama a seguirlo avanzando. Esta limpieza debía ser algo verdadero. Debemos notar que al igual que en nuestros días, los creyentes en Corinto enfrentaban muchos peligros espirituales, entre los cuales se encontraban sin duda la religiosidad. Es necesario comprender que la limpieza debe ser genuina, quiere decir honesta. Dios no llama a sus hijos a vivir una vida de apariencia. Dios no llama a sus hijos a vivir una vida de hipocresía. La vida del creyente debe ser una vida transparente, una vida que todos puedan ver tal y como realmente es. No nos llama a comportarnos de una forma con aquellos con los que tenemos confianza y de una forma distinta con aquellos a quienes queremos apantallar o delante de los cuales queremos aparentar algo. Dios nos llama a ser transparentes, Dios nos llama a ser honestos. Vamos a Proverbios capítulo 30. Es un versículo que nos enseña con mucha claridad que no podemos esconder el pecado y pretender avanzar en nuestra comunión con el Señor, realmente en nuestra vida cristiana o en nuestra vida espiritual. Proverbios capítulo 30, versículo 12 nos da este principio fundamental. Dice lo siguiente, Proverbios 30, en el versículo 12. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Muchos piensan que están caminando con el Señor, muchos piensan que están limpios, pero no se dan cuenta que sus vidas siguen expresando solamente las obras de la carne. No se dan cuenta que sus palabras y sus acciones e incluso sus pensamientos están moldeados por lo que siempre han sido. De alguna u otra manera no han dado ese lugar a que Cristo tome control. Mateo capítulo 23, en los versículos 25 y 26, en este pasaje tremendo en el que el Señor Jesucristo enfrentó directamente a aquellos hombres que vivían en hipocresía, nos dice lo siguiente. Mateo capítulo 23, en los versículos 25 y 26 nosotros leemos lo siguiente. Mateo 23, versículos 25 y 26 nos dicen: Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Los creyentes en Corinto pensaban que sus vidas estaban avanzando, en relación con Cristo, por supuesto. Sin embargo, sus vidas solamente estaban limpias a su propio parecer y no conforme a la limpieza que Cristo anhelaba producir. Es la condición de muchos creyentes hoy, que sus vidas, piensan ellos, están avanzando en relación con Cristo, procurando solamente limpiar lo de fuera del vaso, mientras que por dentro albergan el pecado y viviendo en la carne, no pueden escuchar la voz del Señor. Debemos recordar que solo una vida limpia nos llevará a estar atentos a la voz del Señor y también a apropiar sus promesas. Si vamos a Mateo capítulo 5, versículo 8, en aquel maravilloso sermón del monte, el Señor nos da este principio muy claro. Mateo 5, 8 nos dice: Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y si vamos a 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 21, nos damos cuenta que es la única manera en la cual nosotros podemos estar disponibles en la obra del Señor. Mateo 2, 21 nos dice: Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Así es que esta es la necesidad, una limpieza verdadera, una limpieza profunda, no solamente por fuera, principalmente por dentro. Es aquí en donde el ejemplo de los corintios nos ayuda a ver con claridad el camino que Dios estableció para la limpieza, para el perfeccionamiento de la santidad. Este camino no es otro que el vernos enfrentados con la palabra de Dios, las Escrituras. Si nosotros vamos al Salmo 119 y recordamos el versículo 9 del Salmo 119, Él nos dice lo siguiente: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. No hay otra manera.
Es a través de vernos enfrentados en la palabra de Dios que nosotros entonces podemos acudir al Señor y ponernos a cuentas con Él. En el Salmo 1, versículos 1 al 3, vemos la maravilla que produce la palabra de Dios en la vida de aquel que la atesora. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. En contraste a esto dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Luego añade, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Cómo está la palabra de Dios en nuestras vidas? ¿Estamos pasando tiempo en la palabra? ¿Estamos pasando tiempo en la Biblia? Pero no solamente basta con pasar tiempo. Muchas veces leemos solamente por cumplir un requisito religioso. ¿Estamos dejando que el Señor moldee nuestras vidas a la luz de lo que en su palabra Él nos está mostrando? Nos vemos enfrentados con aquellos versículos en los que de alguna u otra manera Dios anhela que nos veamos reflejados. Es bien importante que nosotros entendamos que esa comunión personal con Cristo empieza ahí, y yendo al Señor, abriendo nuestros corazones y dejando que Él nos transforme a nosotros. Muchas veces el creyente es experto en buscar versículos que le sirven a otras personas, pero ¿qué hay de nosotros? ¿Qué hay de nuestra propia vida? ¿Qué hay de ese perfeccionamiento de la santidad en nosotros mismos? Bueno, es a través de las Escrituras como estamos viendo que Dios puede hacer esto. En Juan capítulo 15, en el versículo 3, el Señor le dijo a sus discípulos lo siguiente, y esto debe llamarnos profundamente la atención a esa necesidad que tenemos de estar tiempo en la palabra de Dios. Juan capítulo 15, versículo 3, el Señor Jesús le dice a sus discípulos, y a vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Así es que ese es el camino. Nuevamente, podemos leer más versículos que nos hacen ver que necesitamos estar delante del Señor, necesitamos ir a la palabra con el propósito de vernos reflejados en ella y dejar que entonces el Señor nos lleve a ajustar nuestras vidas hacia su palabra. ¿Saben? La palabra confesión significa esto, dejar que mi vida se ajuste a la revelación del Señor en su palabra. Vamos a Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1 es un pasaje que creo yo muy conocido, es decir, por lo menos es muy escuchado, ¿no? Leamos acá desde el versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Fíjense cómo Dios nos habla con tanta claridad. Dios anhela que nosotros vayamos a su palabra, nos veamos reflejados en ella como en un espejo y entonces podamos buscar que el Señor arregle aquellas cosas que Él mismo nos está mostrando. ¿De qué serviría ir a la palabra si nosotros no dejamos que el Señor nos muestre o arregle en nosotros aquello que Él mismo nos está señalando? Sería como vernos en un espejo y pensar que todo está bien cuando evidentemente estamos viendo que no lo está. Es así como Dios anhela que nosotros comprendamos que esa limpieza viene a través de la intimidad con el Señor, de acudir a Cristo, de contemplar su palabra. Y a vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, dijo el Señor Jesús. Pero todavía podemos ver cómo Dios nos habla más en cuanto a esto. Vamos a Proverbios capítulo 6, veamos en el versículo 23. Proverbios capítulo 6, en el versículo 23, Dios nos dice lo siguiente. Proverbios 6, versículo 23, nosotros leemos: porque el mandamiento es lámpara, y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Ese es el anhelo de Dios, que su palabra sea esto para nosotros: lámpara, luz, reprensiones que nos instruyen. Los corintios reaccionaron a lo que el Señor les mostró a través del apóstol Pablo. Ellos reaccionaron a leer aquello que nosotros hoy estamos analizando. Es por esto que Dios nos deja su palabra. Dios nos deja sus mandamientos como
Dios nos dice claramente para que nosotros los guardemos, pero no solamente para que sea esto algo ritualista en nuestras vidas, sino para que realmente nosotros tomemos su palabra y dejemos que ella moldee nuestro caminar con el Señor. Uno de los pasajes que sobresalen en el Antiguo Testamento lo encontramos en Deuteronomio capítulo 6. En este pasaje, en los versículos 6 al 9, el Señor nos habla acerca de lo que su palabra debe ser para nosotros. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9 dice: «Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarse, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en las postes de tus casas y en tus puertas». Esto no significa que nosotros debamos hacerlo de forma física, es decir, amarrarnos una cajita con escrituras en nuestra frente o en nuestra mano o pegarla en los dinteles de nuestra casa. Significa que la palabra de Dios debe abundar en nuestras vidas. Significa que en todo momento mis ojos deben estar puestos en Cristo y en su palabra, que debo meditarla, debo estudiarla, debo memorizarla, debo compartirla, que la vida del creyente debe tener como centro la comunión con Cristo, y la comunión con Cristo es imposible sin la Biblia. Es por eso que necesitamos meditar en esto. Dios nos llama a perfeccionar la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo crecer en la vida cristiana? ¿Cómo crecer en la comunión con Cristo? ¿Cómo crecer en santidad si nosotros pasamos por alto la palabra de Dios? Debe ser parte esencial de la vida del creyente, y el creyente debe dejar que su vida sea moldeada por la palabra de Dios. Solamente la Biblia, cuando es tomada por el Espíritu, nos llevará a escudriñar lo que hay en nuestro corazón. No debemos acercarnos a ella para, de alguna u otra manera, conocer intelectualmente ciertos aspectos. Por supuesto que es importante reconocer ciertos aspectos de la palabra, pero la palabra de Dios debe ser ese espejo que señala hacia adentro. La palabra de Dios nos dice, Hebreos 4, versículo 12, quizá uno de los más conocidos en cuanto a lo que la palabra de Dios es o hace en nuestras vidas. Hebreos capítulo 4, versículo 12 nos enseña que la palabra de Dios es como una espada, ¿no? Como una espada de dos filos que es cortante. Leamos el versículo. Hebreos 4, 12 nos dice: «Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón». Así es que debemos entenderlo con claridad. Dios nos está llamando a una vida limpia. Eso hablábamos anteriormente. Dios nos está llamando a una vida que crece en la santidad, que perfecciona esa vida en Cristo. Quiere decir que se llena más de Cristo. Y esto es imposible si nosotros no vamos a su palabra, meditamos en ella y dejamos que moldee nuestras vidas. Si a través de su palabra el Señor nos enseña, nosotros podemos seguir sus pisadas. Vamos a detenernos aquí en nuestro estudio y pediremos a Dios que nos ayude a comprender este mensaje. Vamos a orar. Padre, queremos agradecerte, mi Dios, porque reconocemos nuestra necesidad y reconocemos que solo tú, por medio de tu palabra, puedes alumbrar nuestro camino. Guíanos, Señor, para que aquello que tú nos muestres en ella podamos nosotros traerlo ante ti y dejar que tú nos limpies, mi Dios. Pero haznos entender con claridad que no podemos avanzar sin tu palabra en nuestras vidas. Guíanos, mi Dios. Te lo pedimos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su atención. Espero que este estudio sea de edificación. Que Dios les bendiga.